Les damos la bienvenida, les pedimos disculpas por la demora que tuvimos en la tarde de hoy. Hicimos un cambio de dispositivos y por eso nos demoramos un ratito más. Virginia, te doy la palabra para no demorar más el inicio y le damos un agradecimiento enorme a Gabriela Rebo, quien va a estar a cargo hoy de la exposición. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias, Laura. Te voy a pedir si por favor me podés hacer coanfitriona o coanfitriona Sí. para poder compartir ya pantalla. Un segundito. Sí, cómo no. Ahí sí. Ahora entonces ya puedes compartir pantalla, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí. Muy bien. Bueno, si quieren yo puedo arrancar presentando a Gabriela, para los que no la conocen, y comentarles que María Gabriela Rebock Holtz es doctora y licenciada en Filosofía por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, becaria de la Heinrich Hertz Stiftung para estudios de posgrado en la Universidad de Köln, en Alemania, académica correspondiente en Alemania de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, investigadora del CONICET, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, del Archivo Hegel, de la Ruhr-Universität en Bochum, profesora titular del doctorado en Filosofía de la UNSAM, justamente de esta casa, profesora invitada de la Universidad de Eichstätt en Alemania y en otras universidades europeas y del interior de nuestro país, y que cuenta con más de 170 publicaciones, entre ellas su libro La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de Antígona. Bueno, por decir algo, hay mucho más para decir de Gabriela, pero vamos a pasar a la charla para no hacer muy larga la presentación. Gracias, Gabriela. Gracias a ti, Zulema, y habría menos que decir, no soy ex profesora de la UBA, sino de la UNSAM, lo cual lo dijiste en su momento también, Sí, sino de sí, la sí. Universidad del Salvador, área San Miguel. Y, por supuesto, toda la trayectoria que hice en Europa para justamente hacer mi posgrado que redundara en un doctorado. Como bien lo mencionaste, que tiene que ver con la actualidad de la experiencia de lo trágico en el paradigma de Antígona. Hoy nos toca nuevamente exponer y hasta exaltar a una mujer extraordinaria como es María Lu Andrea Salomé. eh, Destacada entre las personalidades potentes que se dieron al comienzo del siglo XX y que todavía estos movimientos de cambios muy profundos y hechos hasta con sentido científico y crítico, todavía constituyen nuestra época en sus motivos fundamentales. A los buenos conocedores no les llamará la atención reconocer tal o cual tema como siendo todavía el nuestro, como no estando pensado hasta el final. Eh, bueno, Vamos a compartir empecemos. ahora. Perdón, perdón, sí, continúa, Gabriela. Compartimos con Ujú. Ahí con vamos a poner el PowerPoint, ujú. así coordinamos Vamos, un poco la ¿cómo no? exposición. ¿Cómo no? Ahí arrancamos. Un minutito. Ya vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, damos inicio entonces al corte de este film que muestra la vida de Lu en el encuentro con Rilke. Sí.
Ujú. Un día despiertas en el Caribe. Muchas gracias. Si hoy estoy aquí, es gracias a una sola persona. Sin ella, probablemente mi destino habría sido desdichado. Lou Andrea Salomé. Apágame los ojos y podré verte. Tapa mis oídos y te seguiré oyendo. Sin pies podré ir donde tú estés. Sin boca continuaré implorándote. Arráncame los brazos. Te tocaré con mi corazón como si fuera una mano. Párame el corazón y latirá mi mente. Lanza mi mente al fuego y seguiré llevándote en la sangre. ¿Qué te ocurre? ¿No te ha gustado? Es demasiado. No tiene sentido. ¿Por qué? Encierras tus sentimientos entre muros. ¿Es eso lo que llamas libertad? No tienes que entenderlo. Eres cobarde. ¿En serio quieres renunciar a lo más hermoso de la vida? Bueno, aquí hemos visto este trozo que nos pidió Gabriela compartir con ustedes del encuentro entre Lu y Rilke en esta presentación que Rilke hace de sus libros. ¿Podemos continuar? Sí, como en el audio no se escucha con nitidez Mm. las palabras, sugiero que lo leamos el poema porque va a ser uno de los grandes que va a ser incorporado al libro de las horas, uno de los más exitosos de Rilke de la época temprana. Se cuenta que Rilke dejó en una mesilla a Lu Andrea Salomé la siguiente nota y que luego, pasados los años, la incluyó en su poemario El libro de horas como un poema dentro del primer ciclo de los 3 libros. Lo leemos a continuación. Apágame los ojos, puedo verte. Tápame los oídos, puedo escucharte. Y puedo ir hasta ti sin pie y hasta sin boca puedo yo jurarte. Arráncame los brazos y te asiré yo con mi corazón como con una mano. Retén mi corazón y latirá mi cerebro, y si arrojas el fuego a mi cerebro, entonces yo te llevaré en mi sangre. Ciertamente la llevó en su sangre hasta el final. A pedido de la misma Lu, este poema es incorporado en el primero de los libros del libro de las horas. Si bien Lu no tenía una visión demasiado exaltada acerca de esa primera producción de Rilke, al contrario, la menosciaba un tanto como romántica y tenía un sentido un tanto empobrecido de romanticismo, porque el romanticismo fue una efervescencia cultural innovadora, pródiga y, y llena de verdaderas obras de arte que influyeron hasta en la vanguardia del siglo XXI, de modo que, perdón, del siglo XX.
De modo que llama un poco la atención de cómo una mujer tan culta como Lu Andrea Salomé eh, tuviera esa idea de romanticismo casi vulgar, un romanticismo edulcorado, un romanticismo casi, diríamos, inconsistente. Pero el poema en sí sea quizás uno de los más bellos poemas de amor que se hayan escrito y quedó a voluntad de ella misma, conservado y bien conservado y acogido en un libro de gran éxito. Y ahora vienen los retratos que a mí me interesó destacar de cómo ve eh, Rilke a Lu y viceversa, Lu a Rilke. Eh, ¿De qué le sirve el otro de espejo? Dice Rilke, eres para mí la más materna de las mujeres, una amiga eras para, como lo son los varones, una mujer eras para mirarte y con frecuencia eras todavía una niña. Fuiste lo más tierno que me salió al encuentro, lo más duro con que luché, lo más alto que me bendijo y fuiste el abismo que me devoró. Ya en este retrato vemos, cosa que acontece en muchos de los poemas, una tensión exagerada que traiciona una relación intensa. Dice Antonio Pau en La belleza y el espanto, la vida de Lu Andrea Salomé, tuvieron una relación tan exaltada como efímera. Lo de efímera es discutible porque duró hasta el final. Si bien en el lecho de la muerte no estuvo Lu, pero sí fue la mecenas Folkart la que la acompañó. Pero la relación duró y se mantuvo, se cultivó, se apoyaron mutuamente. Y como vemos en este retrato, aparece Lu casi exhibiendo la esencia de la mujer, los diferentes posibles roles de la mujer y ejerciéndolos con toda naturalidad. ¿Seguimos? Y la respuesta de ella a él, que parecía tan reticente según vimos en ese trozo de película, no dispuesta a dejar para nada una libertad demasiado distanciada. Sin embargo, confiesa aquí, si durante años fui tu mujer, fue porque tú fuiste para mí lo por primera vez real, cuerpo y ser humano indiferenciablemente uno, hecho indubitable de la vida misma. Palabra por palabra habría podido confesarte lo que como confesión de amor me dijiste tú. Solo tú eres real. Así nos convertimos en esposos aún antes de habernos hecho amigos, y nuestra amistad apenas si fue elegida, sino que provino de bodas igualmente subterráneas. No se buscaban en nosotros las mitades. La totalidad sorprendida se reconoció con un escalofrío en la increíble totalidad. Y así fuimos hermanos, pero no como de tiempos remotos,
antes de que el incesto se tornara sacrilegio. Acá hay unas cuantas puntualizaciones muy importantes en lo que hace la concepción del amor en Lu. El amor no surge de la carencia, sino de la sobreabundancia y de dos autoconciencias que se enfrentan y se reconocen mutuamente en su integridad. Ser por primera vez real es no ser a pedazos, sino ser esa integridad, esa totalidad, y como tal poderle responder al otro. Y aparece otro paradigma que yo lo he trabajado, pero no soy la única, que me parece importante verlo también destacado en Lu. El, el paradigma del amor de hermandad. Es decir, era bastante aventurado hablar, sobre todo porque en el romanticismo se practicaba cierta eh, hermandad eh, homosexual, etcétera. Hablar aquí del amor con las mismas palabras, pero ya nos damos cuenta que se trata de otra cosa, se trata de algo más profundo. Eh, Ellos comunicaban a través de raíces profundas. Eh, Ellos no se eligieron, no fue una voluntad caprichosa la que dijo, eres lindo, me gustas, etcétera, sino estaban como predestinados, se sentían como predestinados el uno para el otro. Y porque sospechaban que ya había tenido lugar la boda entre ellos en ese terreno subterráneo lleno de raíces fecundas. Entonces, no es una mitad que viene a completar la otra, sino los dos estaban enteros y como enteros se enrostraron y se amaron. Es hablando de la comunidad que los hacía parientes justamente aún antes del nacimiento. Tenemos este hermoso epígrafe de la mirada retrospectiva de Lu Andrea Salomé, la vida como poesía. La vida humana, ¿qué digo? La vida en general es poesía. Sin darnos cuenta, la vivimos día a día, trozo a trozo, pero en su inviolable totalidad es ella la que nos vive, la que nos inventa, lejos, muy lejos de la vieja frase, hacer de la vida una obra de arte. No somos nuestra obra de arte. Está subrayado el nos y el nosotros que a Lu Andrea Salomé no le gustaba para nada, en especial en su relación con la amiga Malvida Maesenburg, porque ella estaba muy afirmada en su yo y no dispuesta a negociarlo. Experimenta en realidad el nosotros verdadero en su amor con Rilke.
Y ella, Andrea Salomé, intenta la primera interpretación de la evolución de la poesía de Rilke. Habla primero de una vacilación romántica ante lo real, en segundo lugar, la confianza en lo real, tercero, la entrega a lo real y su cumplimiento poético en la palabra. Respecto de lo romántico, dijimos, requiere ciertos retoques ese concepto un tanto débil de romanticismo que tiene Lu. Respecto de la confianza en lo real, juega un papel fundamentalísimo el que fuera su el que lo hospedaba en París y que lo tenía como secretario durante por lo menos 4 años, que es Auguste Rodin, y que le extrañaba mucho. Cuando se encontraba Rilke en Roma, casi no lo dejaba visualizar la ciudad, que ya lo estaba reclamando, que lo necesitaba junto a sí. Pero, pero no solo Rodin influyó en esa recuperación de lo real a través del arte escultórico. También su mujer, Clara Westhoff, discípula de Rodin, que en 1901 se casa con Rilke, porque Vogler había invitado a Rilke eh, a esta cabaña de artistas que fue Worsville y que también fue de una fecundidad artística difícil de disminuir. Em, y lo que los caracterizaba, y creo que era como una especie de lema de la colonia artística entera, eh, es eh, el, el gozo de la vida, el disfrutar de la vida como totalidad. Por supuesto que cada uno disfrutaba quizás hasta la exaltación cada una de sus artes, pero ellos se negaron a poner muros entre las artes. Al contrario, trataron de que se fluidificara la relación y por esa interrelación vivida en la colonia de Borsville, podemos encontrar fenómenos de transposición artística que es toda una revolución, una innovación de la época. Así, por ejemplo, la famosa escultura de Rodin, la Main de Dieu, también llamada La Creación, eh, es admirable porque trata de mostrarnos la síntesis entre ese mármol no elaborado como naturaleza. A la izquierda, la pareja humana como representante de la historia y una gran mano sosteniendo con el poder que tiene a ambas. Y esto le inspira a Rilke nada menos que este hermoso eh, poema llamado Otoño. Eh, Cómo la escultura de alguna manera trata de instaurar lo permanente en la fugacidad. Y sin embargo, no se puede negar esta fugacidad. Al contrario, reconocerle también
toda su belleza como en este poema de Rilke. Las hojas caen como si se marchitaran en los lejanos jardines del cielo. Caen haciendo un ademán de negación. En las noches cae la grávida tierra desde las estrellas en la soledad. Todos caemos. Esta mano cae. Mira a los otros. La caída está en todos. Y sin embargo hay uno que recoge suavemente, sin fin, todas estas caídas en sus manos. Hay un contrapunto a este poema en las historias de Dios, que son más bien tempranas en la producción de Rilke, donde Rilke le achaca a Dios haber dejado caer al hombre. Dice que estaba moldeando al hombre, con la izquierda sostenía el material, la masilla, el mármol, y con la derecha le iba dando los rasgos con toda la finura y precisión necesaria. Pero tan concentrado estaba en que fuera imagen fiel que se le cayó de la mano izquierda el material y se rompió en pedazos. Y ahí ya, diríamos, la caída empieza a tener este fatídico tono y que se expande, como ustedes ven, sobre el resto de lo que fue dejado caer. Y ahora viene una fase muy interesante. Lu era desde ya muy viajera y gozaba de los viajes, pero claro, lo que más la atraía es evidentemente regresar a su patria natal, Rusia. Y en el primer viaje que lo hacen en 1899, eh, con su marido y Raina Andreas y con Raina María Rilke, la idea era visitarlo a esa especie de faro intelectual que en ese momento era Tolstoy en 1899. De la visita de Tolstoy resultaron un tanto decepcionados. Vamos a ver por qué. ¿Seguimos? Tanto es así que en la segunda visita, la del año siguiente, deciden no visitar un poeta aristócrata, sino más bien un poeta campesino llamado Spiro Droshin, que tenía la peculiaridad de cultivar el campo en verano y escribir poemas en invierno. Hubo allí mucha empatía en el grupo y tanto es así que, a pesar de la advertencia de Tolstoy que no fueran a los festejos de las Pascuas rusas ortodoxas, que como ustedes saben son las festividades máximas para la ortodoxia rusa, eh, ellos se dejaron arrastrar por este fascinante ritual en el cual el pueblo participaba espontáneamente y en el cual veía Rilke algo que había sido su ideal de infancia, que hasta la gente analfabeta recitaba poemas
de sus poetas autóctonos. Y para lo cual eso era justamente una perfecta integración, una perfecta permeación cultural deseable para cualquier país que desease crecer y devenir grande. Ese encuentro, ese viaje ruso fue absolutamente dinamizante y desencadenó una efervescencia creativa en Rilke, cuyo resultado es uno de esos grandes libros que es el Libro de Horas. Y si vemos el índice que está puesto allí del Libro de Horas, vemos la marca rusa, no solo porque Luz se había encargado ya en los periódicos prenunciar la visita del poeta y cómo iba a estar impregnado del espíritu ruso en cuanto volviera, sino porque efectivamente Rilke recoge lo más rico de esa experiencia. Por ejemplo, la vida monástica que se hacía en cuevas rupestres. El libro del peregrinaje, toda la festividad, todo el ritual de la Pascua constituye en sí un peregrinaje y, y es como un símbolo de nuestra vida entera. El libro de la pobreza y de la muerte quizás sea uno de los más escalofriantes porque de alguna manera prenuncian lo que van a ser los famosos cuadernos de Lauritz Bricke. Y no porque la pobreza le pareciera algo bajo y pobre y no significativo para Rilke. Al contrario, vamos a ver que pocos como él la han ennoblecido, exaltado justamente con su palabra poética. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos a la izquierda Clara Westhoff, la discípula de Rodin, ya casada con Rilke. Del otro lado, la relación con Luke sigue y sigue prolijamente a través de de una correspondencia bastante voluminosa, señal de que se necesitaban unos de otros. A Rilke le interesaba, y a Lu exactamente lo mismo, seguir las huellas de las hierofanías de Dios. En realidad, Rilke buscaba, que quizás era el más elevado en su pretensión, buscaba lo que él llamaba las hierofanías puras. ¿Qué llama él las hierofanías puras? Lo llama el centro que puede equipararse, de hecho, lo metaforiza con el centro escondido de la rosa, que al ir abriéndose
poco a poco expande sus pétalos y lo cubre todo. El símbolo de la rosa viene a ser entonces lo que los antiguos llamaban el uno todo. El uno todo en despliegue, el uno todo en crecimiento. Y tenía un gran amor por las rosas, no solo porque simbolizan desde hace mucho tiempo y todavía hoy un signo de, de amor y de cariño, sino por esta su condición de poder concentrar y expandir la totalidad en sus profundidades y en sus amplitudes. Las hierofanías más concretas, vayamos a la de atrás, por favor. Recién aparecen cuando Rilke ve lo sagrado que hay en el arte. Y una de sus primeras advertencias fue la de Dios como escultor, así como lo vimos en el caso de Rodin y en sus escritos del buen Dios, también aparece el Dios tratando de esculpir la humanidad con cuidado, con todo rebelde como es la humanidad, se deja caer. Y aquí son los ángeles un acompañamiento ineludible y esencial para la divinidad rilkeana. Son los que despliegan sus alas, son entonces los despertadores del viento, como si Dios hojeara con sus amplias manos de escultor las páginas del oscuro libro de los comienzos. Ese oscuro libro de los comienzos, esas raíces más profundas, hacia donde no alcanza ojo ni entendimiento alguno. Desde allí es desde donde, con ese ojear y la ayuda de los ángeles, Dios acomete la creación. Y vamos a ver una evolución en el Dios de Rilke que puede llamarse desde el Dios oscuro, este oscuro libro de los comienzos, hasta el Dios que canta y el Dios luminoso, que sería al final Orfeo. Tenemos toda una evolución de la historia de las religiones en pocas páginas magistralmente lograda. Más adelante nos dedicaremos en la siguiente sesión, porque corresponde verlo así más de cerca. Tenemos también los textos correspondientes, cómo se identifican estos dioses artistas, estos dioses inseparables de la creación de la belleza.
Acá tenemos, y está puesto a propósito, porque así como en la antigüedad, hacia el fin de la antigüedad, se dice que un barquero navegando cerca de Sicilia escuchó desde las rocas montañosas un gran grito: el gran pan ha muerto, e interpretó que esto señalaba el fin de una época. Así podemos decir las famosas frases que atraviesan el siglo XIX: Dios ha muerto, también son un giro epocal profundo y tienen que ser tomados en serio, lo cual no quiere decir que estén descajados de la historia entera, sino que son hitos que, que permiten experimentar por ratos la ausencia de Dios y que permiten recuperar a un Dios en un nivel superior. Acá leemos en este texto de la cuarta égloga de Virginio. Allí el Dios teriomórfico, o sea, el Dios Pan, reconoce su propia limitación. Ya la naturaleza fue, y la necesidad de un Deus superior para la Arcadia, y acepta la primacía de Daphnis como nueva divinidad pastoril tutora de la Arcadia. Este giro implica también un guiño hacia lo femenino que se va poco a poco también abriendo espacio también en esta evolución de la divinidad, y que tiene su lugar y que no tiene por qué ser desechada, ni mucho menos dañar su memoria borrándola, como se hizo durante siglos y siglos. Y acá hay como una especie de intento de reparación justa de lo injustamente acontecido. ¿Seguimos? Y esto es realmente el último texto que yo les quería presentar en esta primera parte, que es el hermoso soneto a Orfeo, soneto 26 a Orfeo, eh, que se llama Tras las huellas del Dios perdido. Oh Dios que hemos perdido, oh tu huella infinita, porque la hostilidad te dispersó en pedazos, somos boca y oídos de la naturaleza. En realidad esto supone el conocimiento previo de aquellas frases de Pascal, quien en el siglo XVII ya con toques de modernidad habla del Dios perdido y de cómo esa pérdida se va acentuando. Y Pascal dice: lo hemos perdido a Dios fuera de nosotros y también dentro de nosotros. Por eso el poema de Rilke lo globaliza, lo integra y dice:
no es posible tener esa relación cartesiana con Dios. Si está perdido, está perdido. Si está ganado, está ganado. Y en su integridad. Y si bien nosotros tenemos parte de nuestra culpa de dispersar en pedazos, ciertamente hay una esperanza que se va a cumplir al final y que Dios sea realmente el punto omega hacia el cual tiende todo y se va integrando armónicamente. Eso para la próxima. Acá lo que hay que recalcar, que es muy significativo para marcar las diferencias con los autores que fuimos viendo. En el famoso parágrafo 125 de la ciencia jovial de Nietzsche, aparece la muerte de Dios con la brutalidad de nosotros lo hemos asesinado. Nosotros, vosotros y yo, que nadie se borre, que nadie se excluya. Todos nosotros somos sus asesinos. Recuerda que viene demasiado temprano, que no es el tiempo todavía de soportar el asesinato de Dios. Por eso hacía falta, y yo lo había introducido, toda una travesía a través del infierno del nihilismo para poder acceder a un Dios naciente, renaciente. Y aclara, tanto Rilke aclaran ambos como Lu, que comparten desde ya la índole de buscadoras de Dios, de buscadores de Dios, siempre lo fueron desde su más tierna infancia, pero no lo dicen desde la omnipotencia moderna. No somos nosotros los capaces de perder a alguien tan grande que nos rebasa superabundantemente. Más bien fuimos nosotros los perdidos por él. Y por eso atravesaron largos desiertos nihilísticos sin contribuir a ellos, al contrario, tratando de superarlos. Bueno, esto sería a mi juicio, el fin de esta parte, porque de qué modo lo buscan a Dios y lo encuentran es tema de la quinta y última sesión y de sus diferentes figuraciones artísticas que fueron adoptando súper interesantes y que solo un ojo realmente muy avisorado y muy abierto pudo detectar. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Muchas gracias, pero bueno, seguimos con Espero haber este. estado dentro del tiempo. Y perfecto, 1 hora más o menos, un poquito menos de 1 hora, perfecto, Gabriela. Bueno,
Mm, Me Y gustaría ahora saber ujú. cómo ve el público eh, estos vínculos, no solo el de Ru y Rainer, sino de ambos con Dios. Bueno, entonces vamos a agregar también una segunda pregunta, ¿sí? A Sí, esta que ya se formuló, ¿sí? Entonces, para esto les vamos a colocar en el chat un link que es el mismo que figura acá para que ustedes ingresen y con una o dos palabras puedan hacer su aporte. Ahí les vamos entonces a compartir. Ese es el link para ingresar, se encuentra en el chat. Dejo de compartir la pantalla para que lo puedan realizar. ¿se ve el chat? No sé si se Estás puede sin poner a la micrófono, vista, Virginia. compartirlo, Vir. Estás sin micrófono, Virginia. Ahí está, ahí lo compartiste. Sí, sí, Ujú. estaba comentándoles eso, pasa que no me da cuenta que tenía. Oh, cuántas palabras realmente positivas. Y creo que coincide realmente con el espíritu de ese vínculo de Luke con Rainer y cómo quisieran ellos mantener también puro ese vínculo con Dios. Gabriela, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Yo me quedaba pensando en el primer en la descripción, no es el primer poema, sino creo que es el retrato que vos leíste de Rilke hacia Lu, como él dice, lo más tierno que me salió el encuentro y lo más duro con que luché, ¿no? Y Sí, pensaba cómo hoy que vivimos, como dice Byung-Chul Han, en el infierno de lo igual y esta sociedad positiva, ¿no? sí, Cómo recordar esta parte de los vínculos que también son lo más duro con que uno lucha, sí, qué oportuno, ¿no? Porque hoy hay tanto miedo al compromiso y a tener que abrirse a la alteridad, a pensar que, digamos, a tener que enfrentarse a alguien que es diferente a uno, y acá lo dice claramente, ¿no? Es lo más tierno y al mismo tiempo lo más duro. sí, Me parece muy lindo sí. Y como lo eso dice Rilke. es lo que hace, y también Paulo confirma, de la relación de ellos una relación decididamente intensa. Por supuesto, tuvo muy buena relación hasta que se rompió, bueno, con Nietzsche, con Anna Freud, con Freud y con otros, con Tausk. Eh, no, no hay duda alguna, era una mujer comunicativa, pero le interesaba el fondo, llegar a atar una relación en el fondo más profundo, en el abismo de cada Mm. alma.
Y esto es muy romántico, porque los románticos descubrieron que la infinitud no está en la extensión sin límites de la naturaleza, que podamos viajar a América, a la India, y al Polo Norte y al Polo Sur. La verdadera profundidad va hacia adentro, decía Novalis. Ujú. Y los románticos, y en esa línea está indudablemente también Rilke y Lu, se lo tomaron en serio. Trabajar nuestras propias profundidades a través de este genio artístico que les llegó como destino y que a su vez va a ser una ofrenda para toda la humanidad. Y ese es un, eh, eh, salvando las diferencias, es como el descenso al infierno de Dante y volver para encontrar a Beatrice. Ujú. ¿Puedo yo decir algo también, Sí, Silvia, Gabriela? Bueno, estaba también tratando de relacionar esta palabra tuya que tanto aparece, profundidades, con lo que después fue para Lu el inconsciente, ¿no? Donde están ujú, también los abismos. así es, así es. Y por otro lado, quería tomar en cuenta esto de esta lucha entre Eros y Tánatos, que Freud va a denominar pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿no? Sí, Como en el caso de los destinos de la pulsión esta, sí, hay muchos destinos, están las pulsiones que van contra uno mismo, que destruyen a la propia persona o al otro, y también está el destino que es la sublimación a través del arte, del trabajo, exacto. de lo excelso. Entonces Sí, parece que ellos adoptaron este camino desde sí, siempre. Y otro tema que me pareció interesante es cómo se repite la cuestión del significante totalidad, porque no sí, es una totalidad cerrada. no. Pareciera que la palabra o el significante totalidad implica algo cerrado, y es una totalidad abierta, parece un oxímoron, ¿no? Es evolutiva, como dice, Mm, es decir, esa rosa no sí, deja de abrir pétalos. sí, muy interesante. Y es, Interesante. y Tomé es un, nota de todo lo que has dicho, Gabriela, porque me pareció de una riqueza impresionante, aunque ya te conozco desde hace mucho tiempo, pero es eh, espectacular tu exposición. eh, Excelente. no estoy en las mejores condiciones de salud, pero Ah, traté, ustedes como grupo y los demás oyentes también, estimulan a que puedan aparecer las palabras que a lo mejor de lo contrario quedan sepultas. Y eso es también el aspecto poético en nosotros, que en cuanto se puede enfrentar lo bello, sale la palabra para resguardarlo. Por eso lo real para Rilke nunca se completa con la mera observación, la medición y con todos los recursos científicos, sino cuando es acogido en la palabra. Y las cosas se vuelven cosas entonces, y se vuelven dignas, y ya no hay cosa pobre, porque todo, dice él, participa de ese trasfondo de vida común, comunicante.
Ni que hablar del epitafio, que hay que tener coraje para ponérselo a uno mismo en la tumba. Oh rosa, pura contradicción, tú ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Y es interesante como párpado con I corta, lit, es párpado. Con I larga, lit es canto. Es decir, la rosa y el canto son los que resguardan. ¿M? Lo valioso que hay en el mundo. Y dice Rilke, no hay absolutamente nada que carezca de valor en el mundo. Esto parece algo así como una afirmación dogmática, pero no para alguien quien de la mano de Gauguin, de Baudelaire, llegó a descubrir la carroña, llegó a descubrir lo más bajo, lo más sucio que el ser humano pudo imaginarse y producir. Y gracias a eso se pudo rescatar de una belleza que no merecía el nombre de tal. La belleza recibió una inyección de sublimidad porque fue capaz de elevar lo más pobre a lo elevado. Dice en la casa del pobre, la casa del pobre es un altar. ¿Cómo llega de Baudelaire, pasando por las exposiciones de Gauguin, al altar? Es realmente un arte. Bueno, seguimos sumando, Gabriela, una pregunta de Marco en Sí, este tema de la relación con Dios. ¿De dónde sí, les viene, no? A Lu y a Rilke este interés por Dios. ajá. Él pregunta si no es una especie de teología poética. Sí, sí lo es, sin lugar a dudas lo contesto. Lo que pasa que lo detallo en la última sesión porque allí aparecen estas diferentes hierofanías, pero es clarísimo que para Rilke, que siempre apuesta al Dios futuro, e incluso en plural, a los dioses futuros, los dioses futuros serán bellos y fuertes. Y no, no es que tenga que que se aproveche como muchos otros que para rebajar el valor del sufrimiento. Al contrario, el sufrimiento y la muerte eh, lo incorpora eh, Rilke justamente en esos abrazos amorosos de la vida que todo lo contiene en sí. Y considera que son falaces seccionarlas. La vida por un lado, la muerte por el otro. Por supuesto, de la muerte ni hablamos, tanto mejor nos la sacamos encima. Y la vida girando, como diría Discépolo. El tango.
nada que ver con la concepción rilkeana ni con la concepción filosófica. El talento filosófico de Rilke vuelve a traspasar siempre por ese deseo de diferenciar e integrar. Nosotros nos diferenciamos del Dios y de los dioses justamente por estas marcas que nos duelen, que es el sufrimiento y la muerte. No hace falta apelar a una trascendencia en el Himalaya o vaya a saber qué monte. Están en nosotros. Y si nosotros, como en ese cuadro de Leonardo da Vinci, aceptamos acoger al Cordero, que es el símbolo del sufrimiento, estamos realmente junto a los nuevos dioses. Bien, podemos seguir escuchando alguna pregunta. Si no desean hacerla por chat, la pueden hacer acá. Y Gabriela está acá escuchando. O se quedaron sin palabras. Espero que no, espero que no. Las van a necesitar toda la vida. A mí me gustaba también como aporte, vos lo dijiste, a una nueva visión de la mujer y de lo femenino, esta idea de ser hermanos antes de que fuera un sacrilegio, ¿no? De amarse como hermanos antes de que el incesto fuera un sacrilegio, que es una forma de decirlo muy linda y muy poética, pero me parece que esta idea de la hermandad es ponerse a la par, ¿no? Con los hombres, Sí, y que hoy en día tiene también mucho peso, ¿no? Como que ella fue tirando semillitas de temas que, como vos dijiste al principio, todavía hoy no terminamos de resolver, pero que los puso sobre la mesa para pensarlos. Y sin duda, toda su vida con estos hermanos que se fue a elegir, que Nietzsche, Freud, Rilke, ¿no? Unos personajes eh, sí, como eran hermanos, digo, hombres, y ella se ponía a la par de hombres muy destacados, muy inteligentes, muy influyentes. O sea que ese lugar es un lugar de mucho privilegio, el de ella y el que marca después para la posteridad, me parece. sí. Y además creo yo que es en ese vínculo, y ya lo marcó también Hegel, es donde las autoconciencias se enfrentan como libres. Mm. Es decir, claro que hay hermanos mayores, mandones y menores que a lo mejor se asustan, pero no es esta la propuesta filosófica ni lo que se ha vivido, porque lo que se ha logrado con Antígona, dispuesta a morir por el hermano, lo que se ha logrado con Jesús, que murió en la cruz de la manera más atroz por todos nosotros. Lo que dice el Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Que esta sea la ley primera, que si no los devoran los de afuera. Y esto sigue siendo tan cierto hoy como entonces, o quizás más cierto todavía. Y en realidad es sugerente como uno ve que el yo
al yo a lo mejor le bastaba una isla como a Robinson Crusoe. En cambio, hoy tenemos el planeta entero, el espacio entero, y entonces no hace, no hace falta regatear por un pedacito de tierra. Al contrario, la tierra es anchurosa, tiene que ser adecuadamente cultivada y dará pan para todos. Por ejemplo, cuando él junto al espacio interior cósmico, que es ese abismo de la subjetividad profundizada que llega a raíz, le ponen pendant a los paisajes metafísicos, a la anchurosa estepa rusa, a España, en especial Toledo, bastante agreste y como tal muy provocador. Bueno, la Pampa La Argentina Pampa, estaba también, pensando en La Pampa, sí. que digamos parecen que esos paisajes eliminaran los límites en lugar de poner eh, vallados y todo lo demás, ¿m? Que es lo que lamentablemente destrozó la tierra. ¿Sabés lo que decía Macedonia Fernández de La Pampa, del paisaje de La Pampa? Que si vos pones un gaucho de un lado y otro del otro, de un alambre, de un alambrado en La Pampa, los dos están del lado de afuera. Sí, Claro. Es muy linda esa imagen, ¿no? De la sí, intemperie sí. total. Y da que pensar, da Sí, que claro. pensar. Sí, yo pensaba en Rusia, ¿no? Cómo les influyó tanto también ese viaje a Rusia, a Rilke, porque Sí, bueno, sí, sí, esos fue, paisajes. fue inolvidable. Mm. Tanto es así que consideró que la Pascua romana era más una ceremonia teatral que un devoto ritual como el que había vivido allá justamente en Rusia. Y sobre todo porque había captado con sus antenas súper sagaces algo que ya Lu desde el comienzo debe haberle transmitido. La diferencia entre ídolo, que es cuando la representación encierra a Dios y dice, este mi cuadro, esta mi escultura, este es el Dios, inclinaos ante él. En cambio, el icono es todo lo contrario. En el acto mismo de creación hay un proceso de espiritualizarse el pintor y el resultado no puede ser otro que el icono que en lugar de encerrar a Dios lo transparenta y lo mantiene transparente. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Jorge. Hola Gabriela, muchas gracias Hola por tu Jorge, querido. brillante, te agradezco muchísimo. Eh, Mi pregunta es, ¿qué reflexión podés hacer entonces acerca de la tragedia
después de esta exposición, qué cómo todo este planteo en torno a Rilke y a Lu implica al mismo tiempo toda una transformación o transmutación de la tragedia en cuanto tal. Y en ese sentido, no sé si quedará para la próxima reunión, eh, ¿qué lugar ocupa la música? Porque si bien destacaste la escultura, Mm, claramente la poesía, eh, ¿qué lugar ocuparía la música en estas transformaciones? sí, tuvo una amante música, Hartenberg, Rilke, es decir, él estaba abierto a todas las artes, no menospreciaba ninguna, pero tengo entendido que en tu pregunta, como en todas las tuyas a las que me tienes habituado, hay algo más. Eh, logra esta belleza eh, ser una respuesta adecuada, equivalente al puñal de una tragedia? Y yo creo que sí, porque ahí la astucia de Rilke fue no hablar solo de belleza, sino trató de corregir eso hasta con lo más feo, con lo más sórdido, etcétera, etcétera, sino hablar de lo sublime, lo que Kant había mantenido rigurosamente separado. La belleza rilkeana se hermana con lo sublime justamente para poder apuntar a lo alto. Y no es lo mismo decir belleza antes de Rilke que después. Ha cambiado radicalmente. Y ha evitado de nuevo una fatídica escisión. En la belleza no hay nada de feo. En lo feo no hay nada de rescatable, no hay alguna bondad de la cosa que, como en la casa del pobre, se nos ofrece. La categoría de lo sublime podría también incorporar o implicar también lo trágico, Sí, para mí sí. Si o ser no más alta. incorporas, si no incorporas lo trágico, Ujú. estás en un globo volador, pero no en la tierra. Estaba pensando en este tema, en esta pregunta sobre la música, ¿no? Y estaba Sí, pensando si no puede haber una, una esencia también musical en el lenguaje, en la palabra, ya. con su cadencia, con su ritmo. Ujú. O sea que no es que esté todo tan aislado, tan separado, sino hay poesía en la música y no hay música en la poesía. Claro, claro, muy buena observación, pero me hace acordar a los seminarios de Zolikon que le dio a psiquiatras, psicólogos, etcétera, psicoterapeutas en Zolikon, en Suiza, Heidegger durante varios años. Y ahí él hace un corrimiento. ¿Se acuerdan que con el tema de la verdad, con el cual siempre estuvo obsesionado hasta el final? eh, Él usaba preferentemente las
metáforas de la luz, como lo viene haciendo la filosofía desde Platón en adelante. Y sin embargo, en esos seminarios reemplaza Helen, iluminar, por Hallen, por sonar, y añade, cada uno tiene su propio tono. Y eso él lo sugiere como algo que debemos buscar para curarnos a nosotros mismos. Parece de chamán, pero no, 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 es Heidegger. nada menos. No sé, Jorge, si por ese lado iba tú. Sí, sí, claro. Y eso abre, obviamente, un ámbito de investigación. Sí, a ver, tiene que ver con las propias obsesiones también, ¿no? Sí, Y estaba releyendo a un poema de Richard Demel que se titula Verklärte Nacht, eh, ajá, y es el poema de donde surge después la obra musical, ¿no? Entonces el vínculo entre poesía y sí, música me parece que hay una potenciación recíproca en lo que podríamos definir como el carácter transfigurante del arte. Y si al arte le estamos indudablemente. otorgando un carácter de transfiguración, obviamente ahí hay una fusión entre arte y religión que me parece que hay que repensarla también. Pero bueno, por lo menos Indudablemente. tu desarrollo me llevó a plantearme estas preguntas, así que te agradezco. No, yo te agradezco a vos siempre con tus tan valiosos aportes, con la música eh, Hattingen. Él escribe un poema preguntándose quién es al final el violinista que toca nuestro instrumento. El instrumento de ambos. Los presenta ambos como un violín, un instrumento, pero no son ellos los que tocan. El que toca acá, el músico, el director, músico, todo lo que ustedes quieran, es otra vez Dios. A pesar de que ella sabe tocar muy bien, es destacada, premiada, bla, bla, y todo eso. Y fíjate que se vuelve interesante nuevamente esto con la comparación que hacías antes al hablar del icono y cómo en la creación del icono también se genera una relación, digamos, entre el artista y el hacer mismo, lo Sí, mismo que la relación con el instrumento, ¿no? Así que me parece que es realmente excelente, muy excelente. interesante, ¿no? Sí, sí, Jorge. Coincido totalmente. Muy pertinente. Estaba pensando en la Oda a la Alegría, que tiene ¿Qué esa te parece? ¿Qué que te tiene parece? ese poema impresionante, ¿no? Y la música Sí, de Beethoven, qué conjunción. sí. ¿Y cómo componer Sí, eh, eso gigantesco que parecen dos montañas separadas y sin embargo son lo mismo? exactamente.
Ojalá nos hermane. Ojalá. Si te parece, Gabriela, podemos adelantar un poquitito. Vamos a poner el título del próximo encuentro. Que es Sí, solo con el este título, título, porque ¿sí? el de esa. Sí. Vamos a adelantar el título. Ahí está. Bueno, les agradecemos a todos, ¿sí? Por haber escuchado a María Gabriela el día de hoy, con este tema tan profundo que nos trajo, que nos ayudó a reflexionar, y a todos ustedes también por su aporte. Y bueno, Laura, te dejo a vos ahora para que nos despidas. Sí, agradecerles especialmente, Gabriela también, y recordarles, están siempre recibiendo unos días antes la invitación para el próximo encuentro y un día antes, bueno, como ya se hizo costumbre, el recordatorio. Insistimos una vez más en el hecho de que pueden volver a escuchar y ver la reunión, la presentación en nuestro canal de YouTube. Y también insistimos en eso, de que pueden también transmitirlo, es decir, compartirlo, no es libre, es gratuito. ¿Y por qué esta insistencia? Porque realmente vemos la cantidad de visualizaciones que tienen, por lo cual deducimos que es, y sabemos que es un tema muy interesante, pero sobre todo por quien lo presenta, que es este grupo, este equipo de Pensar en Comunidad. Nos llegó hasta de Ushuaia un agradecimiento Oh, de este ciclo. Entonces, agradecerles llegó bien enormemente porque estaba congelado. y despedirnos hasta el miércoles que viene, entonces.